los del diario Nueva Rioja. Vamos a seguir, por supuesto, en la provincia, porque ha ocurrido hace una semana aproximadamente, ahora me lo va a confirmar el doctor Sergio Ariel Gómez, que es abogado, un policía estaba trabajando, un efectivo policial estaba trabajando, observa a través de las cámaras instaladas en su casa y por su teléfono celular, mediante su teléfono celular, que dos delincuentes, al menos dos delincuentes, quisieron entrar a robarle. Obviamente, el policía, ante esta situación prevista o previendo lo que podía pasar, va hacia la casa. Allí se da una situación de tiroteo, por supuesto, porque los delincuentes también estaban armados. Lamentablemente, uno de los chorros, digo las cosas por su nombre, 16 años, fue herido por el policía y aquí no saben quién está preso. Muy bien, el policía. Ahí han acertado. El doctor Sergio Ariel Gómez es el abogado justamente de este efectivo policial y está justamente del otro lado de la cámara para charlar con nosotros acerca de este tema. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, soy Pablo Silio, un gusto, ¿eh? Un gusto es mío, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, más o menos como lo contaba, ¿no? Digo, estaba trabajando este policía, ve la situación por cámaras en su celular y ahí se desata toda esta situación. Mire, hay que hacer separar dos circunstancias o dos momentos que son cruciales para entender, la situación procesal. Primer momento, él estaba efectivamente de guardia, él ve por las cámaras de seguridad que ingresa un delincuente a su domicilio y se va. Es decir, que él le pide en ese momento permiso al jefe para ir a su domicilio y verificar cuál es el daño que habían ocasionado, es decir, si habían roto o cuáles son los elementos que se trajeron, es decir, un relevamiento de daño. Lógicamente que en ese contexto, al ver él que ya se habían ido los delincuentes, no es necesario llamar a más efectivos policiales para detener o aprender al delincuente. Ese es un primer momento, una primera entrada a casa. Los delincuentes entran 2 veces esa noche. Esa fue la primera vez, primer momento. Segundo momento se da cuando él se dirige hasta su vivienda, él llega a su vivienda, no estaban, eso está acreditado y documentado por las imágenes fílmicas, eso a las 3:30 de la mañana. Entonces él verifica cuáles son los daños que habían sustraído, etcétera. Entonces él, presto a regresar a su trabajo, decide higienizarse. Estamos hablando de una guardia de 24 horas y los efectivos policiales, por mandato, digamos, legal de su función, deben estar prolijos siempre, ¿no? Bueno, entonces él, en ese contexto, que se entra a duchar a su domicilio rápidamente antes de regresar a su trabajo y ve por la cámara, cuando se estaba ya presto a salir, que vuelven a ingresar una segunda vez. Por eso le hablo de dos momentos distintos. Bien. Que no es que él ve el trabajo, llega al domicilio y lo sorprende y se da el tiroteo. No, él llega a su casa, no había nadie. Bien. El segundo momento, ingresa el delincuente, se pone una zapatilla, sale en ropa interior, porque estaba cambiando, como lo dije anteriormente, y agarra el arma y el celular. Cuando sale, lo encuentra el delincuente dentro de su vivienda, tratando de ingresar a un depósito que ellos tienen, porque es una familia de trabajo, una familia que las reglas, como muchos argentinos lo hacen, y tienen un kiosquito para subsistir, para generar un ingreso. Ese kiosquito a la vez tiene una dependencia de un depósito pequeño. El delincuente estaba trepado, tratando de ingresar por una ventanita que tienen, escalamiento, y entonces él le da la voz de alto. El delincuente, cuando sale, se quiere escapar dentro de la vivienda, se produce esa breve persecución de pocos pasos. El delincuente, cuando le da la voz de alto, soy policía, hace la demanda de sacar algo de su prenda. Entonces, mi defendido, el señor Quintero, ¿qué hace? Hace un disparo descendente hacia la rodilla para causar a la pierna. Para causar una herida, daño, claro. El menor daño posible quería causar para repeler la agresión que estaba sintiendo él en ese momento. O sea, no estaba viviendo. Cae el delincuente, él no le agrede más. El delincuente, él le separa el arma que tenía el delincuente, esa arma, en una punta, un fierro. Entonces, en ese contexto, es él el que llama Quintero a la base de comunicaciones, a la central, pidiendo ambulancia en su primer momento para atender al delincuente, y segundo, más efectivo policial. Por eso. Son dos momentos que hay que clarificar, porque si no se entra a confundir y hay una ensalada, y mucha ensalada, digamos, interpretativa en cuanto a la legítima defensa, cuando procede, y más de mis colegas que escuchan, ¿no?
Entonces, estamos ante un claro caso de legítima defensa privilegiada. Usted interrúmpame, ¿no? Porque no, yo lo escucho porque me interesa conocer, obviamente, la visión profesional. Me parece que eso es lo que corresponde. Digo, usted me está dando los argumentos, por lo cual, aunque usted no me dé los argumentos, yo creo que el policía tiene que estar libre, pero esto es otra discusión, ¿no? Digamos, no puedo mezclar la sensación y el sentimiento humano con lo judicial, digo, lamentablemente. Por eso la justicia es sorda, ciega y muda, ¿no? Claro, a veces cualquier coincidencia con el derecho es mera coincidencia, claro. ¿No? Y no se debe a la voluntad del magistrado. Ahí está, claro. La circunstancia pasa en todo el territorio nacional y diría en la región de Latinoamérica. Pero bueno, más allá de esa circunstancia, no solamente usted cree y tiene ese sentimiento de que debe estar libre, sino que el legislador, al entender cómo debía tipificar las conductas, ha puesto en el ordenamiento jurídico nuestro, en el artículo 34, perdón, en el artículo 34, inciso sexto, ha dado cuáles son las causales de legítima defensa. Bueno, digamos, la legítima defensa, pero en el anteúltimo párrafo habla de una legítima defensa privilegiada, es decir, un privilegio que no debemos analizar los tres requisitos de legítima defensa cuando se dé en la nocturnidad, en la noche, este caso fue a las 4 de la mañana, a la noche, escalamiento del delincuente, o rotura de cerco, puerta, escalamiento, en la morada, en la vivienda, cualquiera fuera el resultado del agresor. Si se dan esas circunstancias, estamos ante una legítima defensa privilegiada. No se debe analizar la ilegalidad del medio utilizado, la proporcionalidad, la falta de provocación suficiente. Este es un caso absolutamente distinto al que pasó del policía, digamos, hace poco en Buenos Aires, en donde el policía, bueno, está en el juicio oral y público, entiendo yo, donde surgió el video que le dispara al policía cuando le estaba robando, el policía le dispara al ladrón cuando le estaba robando el motovehículo. Bueno, es un caso distinto, ¿por qué? Porque ese se da en la calle, ¿me entiendes? Se da en otras circunstancias. Entonces ahí tenés que analizar. Claro. Peligro inminente, bueno, ahí la discusión y la cuestión problemática, tenemos posturas para un lado, posturas para el otro, cuando analizan, a ver, el delincuente ya se iba, ¿por qué le chocó? Bueno, ¿por qué le dispara cuando si ya el peligro ya no era inminente, iba de espalda, ¿no? ¿Para qué le dispara? Entonces ahí entramos a controvertir, tenemos posiciones, miradas, etc. Sí, digo, igualmente cuando yo hablaba de la controversia que ha generado, es puntualmente en la sociedad, digo, la justicia depende, como usted decía, depende de la mirada del magistrado, es la determinación que va a tomar, pero la sociedad, es más, yo no sé si está, digamos, sí es controvertida, pero no sé si está tan dividida, ¿no? Porque digo, el delincuente con 16 años, digo, sigue siendo un delincuente igual. Es imputable. Para nuestra legislación, a partir de los 16 años ya tiene imputabilidad, ¿no? Obviamente que a través de la ley de menores, ¿no? Sí, claro. Interviene el juez de menor, será una responsabilidad disminuida, si usted quiere, bla, bla, bla. Pero ya tiene que responder ante el delito que ha cometido. Claro. Ahora, mi asistido está siendo tratado como está imputado hoy y se le ha determinado la inmediata detención, apenas ocurrió el hecho, está privado de su libertad desde este momento. Esto pasó el sábado pasado, ¿no? No ha sido indagado todavía, está privado de su libertad y él tiene que responder, mi asistido, cuando ha actuado conforme a lo que manda la ley, tiene que responder ante la jueza por qué ha herido a la víctima. Bueno, porque el delincuente, si hay un agresor, porque mi asistido es el acusado, bueno, pues si hay un acusado hay una víctima, bueno, supuesta víctima. ¿Por qué ha herido al señor delincuente? ¿Entiendes? A ver, esos mensajes que se dan desde el órgano jurisdiccional que obviamente confunden a la sociedad. Y no solamente a la sociedad, porque el policía ahora dice, bueno, ¿para qué? ¿En qué momento puedo usar el arma? A ver, ¿para qué practico tiro? ¿El arma qué es? ¿Un elemento intimidatorio solamente? ¿Se agota ahí la aportación de armas? Yo el arma la tengo para exhibirla y amenazar simplemente. ¿La puedo usar? ¿No la puedo usar? Claro. El legislador ha sido muy claro y dice, repito, no quiero cansar con esto, de que cuando se da en la noche un escalamiento, en la noche, ¿por qué en la noche? No de día. De día, bueno, ya estaremos hablando del último párrafo del inciso del artículo 35, pero en la noche, ¿por qué? Porque en la noche tú estás más vulnerable.
Usted está en una situación de descanso, usted no espera que entre un agresor. ¿Por qué habla del escalamiento? Porque eso demuestra la mayor predisposición del delincuente a robar. Es decir, no lo frena el tope ese físico, si se quiere, la tapia. No lo frena eso. Entonces él tiene mayor predisposición a treparse, a subir esa peligrosidad. Y dentro de la morada, entonces, cualquiera sea el resultado. Por esto quiero decir que si incluso mi asistido hubiera producido un daño mayor, estaba dentro del contexto de la legítima defensa privilegiada. A ver, que se entienda, esto no es una carta blanca para empezar a disparar a todos los que estén en su casa, ¿me entiende? Claro. No sé, un balcón, usted vive en un departamento, le tiene bronca al vecino de arriba, el vecino haciendo una pirueta se cae en su balcón, acá es mi independencia, lo aprovecho para meterse en mano. Hay que empezar a separar, hay que clarificar, esto es muy claro, estamos ante un ejemplo académico, diría yo. Usted cuando va a empezar a estudiar Derecho Penal 1, usted nuevito, de cuando le enseñan la teoría del delito y hablamos de la antijuridicidad, cuando analiza, le dan los ejemplos cuáles son los permisos, cuál es el permiso que le ha dado el legislador a la ciudadanía. Bueno, analiza este caso y cuando habla de legítima defensa privilegiada le dan este ejemplo. Entonces, si usted contesta legítima defensa privilegiada, el profesor le dice, muy bien, Sergio Gómez, vaya, tiene 10. Bueno, insisto con esto, ¿no? Digo, ¿cuál es la mirada de la sociedad ante la justicia y la determinación de la justicia que muchas veces, como hablábamos, va de mano con lo que uno pretende y otras veces no es lo que querríamos como sociedad? Lo cierto es que el hecho delictivo está comprobado, o por lo menos es casi algo palpable. En esta situación particularmente lo que hace el policía que usted está defendiendo es intentar repeler. Pero aparte, como usted lo dijo en el inicio de la conversación, causar el menos daño posible. O sea, creo que fue el mismo día, usted me dirá si sí o no, doctor, en Moreno, un policía de la, creo que la Guardia Urbana de Ituzaingó, acá en la zona oeste del conurbano bonaerense, provoca la muerte de un delincuente prácticamente matándolo directamente porque el arma apuntó a la cabeza o al corazón de este delincuente, digo, y quedó libre a los 2 días. Digo, ¿por qué en este caso, donde, como usted dice, fue una bala descendente, el defendido suyo todavía sigue preso? Bueno, cosas que no podemos entender, ¿no? Claro, es decir que y en Córdoba hay un caso muy similar, estamos a 5 horas de Córdoba, a 5 horas de Córdoba, sí. Ha pasado un caso similar y el efectivo policial, lógicamente, no se impulsó la acción penal y se ha determinado la inexistencia del delito por legítima defensa privilegiada. Es decir, que nuestra sociedad argentina, o sea, la Argentina, un delito va a ser distinto con la mirada, si mi asistido hubiera vivido en Córdoba, estaba libre, pero si vive en La Rioja, no, pero si vive en Buenos Aires, sí. Bueno, ¿qué va? Esa seguridad, esa inseguridad jurídica que existe, qué bárbaro, con una profunda crítica que se le tiene que hacer, digamos, a nuestro sistema penal, a nuestro sistema punitivo. ¿Cuándo debe reaccionar el sistema punitivo? ¿En todos los casos, en todos los conflictos sociales debe reaccionar? No, bueno, hay ciertos casos que merecen otras alternativas de conflicto para resolverse. En este caso, el legislador es claro, no es que esto es una interpretación de Sergio Gómez o de un juez de Córdoba, no, tiene que ir al Código Penal, googlear, cualquier ciudadano googlea en este momento, ponga artículo 34 del Código Penal, anteúltimo párrafo, lea, noche, escalamiento, morada, independientemente del resultado. Bueno, este caso entra perfectamente. Mire, le digo un detalle, el delincuente cuando cae, ¿cierto? Cae, digamos, es detenido dentro de la vivienda. Había otro delincuente haciendo de campana. Ese delincuente se va preocupado, le avisa a la novia del delincuente que estaba adentro, le dice, mira, hemos salido los dos a trabajar y tu novio perdió, está allá dentro de la vivienda. Entonces la novia llama a la policía y dice, mire, mi novio ha salido, y ha quedado dentro de una vivienda y escuchamos un disparo, por favor, manden a la policía. Entonces la policía también va por el llamado de la novia. Bueno, una suerte de lesiones en el ejercicio, digamos, como una lesión en el cumplimiento laboral, ¿viste? Falta que
falta que le llegue una demanda de daño y perjuicio, me ha asistido. Claro. Porque le tenga que pagar la rehabilitación con la pierna, ¿por qué? Entonces, ¿qué espera la justicia? A ver, ¿cuál es el fin del Pero la discusión va a ser eterna, doctor. Acá, si no se reforma, si no hay voluntad primero y no se reforma profundamente la justicia, los casos de injusticia van a ser cada día más. Por ende, digamos, usted y yo no vamos a cansar de hablar de la justicia. Si no hay voluntad política, esto no se va a mover un ápice. Y no hablo solo de el gobierno de turno o del hoy oficialismo. Hablo de la oposición, que por supuesto tampoco tiene ningún interés en cambiar a la justicia. Menos interés que el oficialismo. Entonces, digamos, vamos a estar embarrados. Usted, yo, mi vecina, acá mi amigo Juan, todos vamos a estar pensando en que cuándo va a cambiar esto. ¿Y para qué si nosotros no tenemos fuerza? Si no lo hace quien lo tiene que hacer, no vamos a cansar. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a haber cada vez más casos de esto hasta que terminemos matándonos entre todos y tampoco está bueno, no es la idea, ¿no? No, a ver, se subestima el factor social del delito, ¿no? A ver, acá no tenemos que olvidar que hay un delincuente de 16 años, ya, ¿no? Que empieza ya su carrera delictiva, si no es que la comenzó antes. Entonces la justicia ahora tiene la oportunidad de determinar qué pasa con ese delincuente. A ver, vamos a ver su familia, ha sido escolarizado, él consume droga, qué pasa en ese ambiente social, entonces se muere. Y eso tiene que ver con el factor social del delito. ¿Por qué surgen los delitos? ¿Por qué? Bueno, la mayor problemática que tenemos nosotros en las prisiones son la mayor, digamos, concurrencia de personas son delitos de la propiedad, robo, hurto y todos sus calificantes, y todos asociados, la mayoría asociados, un gran porcentaje, al consumo de estupefacientes. Entonces, esas son tareas político-criminales. Es decir, debe de existir, como dice usted acertadamente, decisión política para verificar y prevenir el delito, porque la justicia penal actúa cuando el hecho ya está consumado. Es decir, es más fácil, entonces ahí encontramos político inescrupuloso o con falta de conocimiento, que cuando cometen un delito de esto, primero que la reacción es, bueno, vamos a endurecer las penas, más penas. A ver, esto no se soluciona con digamos, ensanchando el código penal, esto son tareas políticas criminales antes. Vos tenés que ver la gente, la exclusión social. Bueno, la gente que se encuentra en villas miserias, favela, gueto, lo que fuera. ¿Por qué se encuentra en ese lugar? Tienen educación, tienen oportunidades laborales. Acá, gente que se encuentra excluida en barrios, es muy difícil que caminen en el centro sin que lo pare un policía. Porque lógicamente tiene una imagen estereotipada de un delincuente, digamos, propio del positivismo criminológico. Claro. Bueno, entonces si tiene una gorrita, si tiene una forma de peinarse, si tiene un estilo, entonces es un delincuente. Bueno, ese delincuente merece ser perseguido. Bueno, entonces hay que ver por qué ese delincuente no puede caminar acá. Pero si vemos y nos asombramos como sociedad ante el robo del celular, ya justicia, estamos cansados, bueno, entonces, potenciado a veces por algunos medios de comunicación esto, se centra la discusión social en donde hay que acabar con la delincuencia y pensamos en el ratero de poca monta o el que arrebata un celular. Y no pensamos que hay delitos que nos llevan a este subdesarrollo, como por ejemplo la corrupción, ¿me entiende? Digamos, el delito de cuello blanco. Claro. Oye, una empresa que no construyó el hospital, pues bueno, pero la plata no es de nadie, porque pareciera ser que la plata del Estado no es de nadie. Esa es la imagen que socialmente se ha instaurado. Claro. Entonces, como no causa daño a nadie, hoy no se lo persigue el delincuente. Qué bien que la hizo. Hoy aparece en un pitito y mañana aparece en un country por 4x4, pues y mira cómo llegó este empresario. Bueno, entonces, esos delitos no nos escandalizan como sociedad. Entonces, nos tenemos que empezar a cambiar el paradigma social que tenemos del delincuente. Empezar a escandalizarnos por qué pasó con la ruta que no se hizo. Usted diría, bueno, ¿pero qué? Murió. Sí, bueno, eso disminuye los accidentes de siniestros viales, las muertes, bueno, en fin. Es una problemática profunda que se subestima el factor social del delito. Es así. Entonces, debemos prevenir, pero es más barato hacer una ley que hacer una política seria de prevención. Y existe la mezquindad de la clase política toda, opositores, oficialismo, de decir, no voy a fundar un programa serio ahora de 10 años porque para que yo lo haga y después lo vaya a inaugurar otro. No, vamos a hacer cosas cortas de acá la semana que viene. Bueno. Doc, vamos a seguir este caso. Si le parece, en la semana que viene volvemos a comentar. Ojalá que Quintero, su defendido, esté donde tiene que estar, en la casa o trabajando, y que el delincuente se recupere pronto.
pero bueno, también debería estar donde tiene que estar un delincuente, digo, claramente, ¿no? Que es una cárcel. Le mando un abrazo grande, doctor Gómez, gracias. Un abrazo grande, a disposición. Que siga muy bien. Que siga muy bien.